Hola, ¿qué tal? Soy Liseta Arriaga. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que puede impactar directamente en tu calidad de vida y tus derechos: la constitucionalización de los programas sociales en México. ¿Sabía que antes ciertos apoyos podían cambiar de un sexenio a otro? Hoy, algunos de ellos, por ley, ya no pueden desaparecer. Estos apoyos ya no dependen de la voluntad del presidente en turno, sino que están escritos directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley máxima de nuestro país. Hoy vamos a entender qué significa esto, cuáles son esos programas, qué beneficios traen, por qué fue tan importante elevarlos a rango constitucional, qué retos se enfrentan y qué queda pendiente. De la mano de nuestros varios entrevistados, políticos, legisladores, juristas, académicos, todos expertos en la materia, vamos a explicarlo paso a paso. Así que le invito a permanecer con nosotros durante la siguiente hora para derribar mitos sobre este tema y, por el contrario, para que usted se informe bien de lo que realmente son y en qué consisten estos programas sociales. Antes de entrar de lleno en el tema que hoy nos concierne, pongamos un poco de contexto sobre cómo y por qué surgieron los programas sociales. El triunfo de la Revolución Mexicana no trajo consigo un inmediato bienestar social. La guerra tuvo efectos por varias décadas, como la pobreza, hambre, desintegración familiar, principalmente por las muertes en batalla, desplazamiento del lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida, afectaciones de salud, entre otros problemas. Conforme transcurrieron los años, se fue modificando la estructura política, económica y social del país. Sin lugar a duda, el logro más importante de la Revolución Mexicana fue la promulgación de la Constitución de 1917. Ley máxima que estableció los derechos sociales y laborales, introdujo la reforma agraria, impulsó el acceso a la educación laica y gratuita, la redistribución de la tierra y la nacionalización de los recursos naturales como el petróleo. También consolidó las primeras instituciones de gobierno como fueron la Secretaría de Educación Pública y el Banco de México. Más tarde, ya en el mandato de Manuel Ávila Camacho, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, institución considerada por algunos historiadores como el origen de los programas sociales. Todos debemos asumir desde luego el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas, de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de la adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir. Desde su fundación a la fecha, el IMSS, además de brindar servicios de salud, otorga a sus afiliados créditos, pensiones, guarderías, actividades recreativas y centros vacacionales, por mencionar algunas prestaciones. En 1970, Luis Echeverría Álvarez asume la presidencia de México. Bajo su mandato, se implementaron reformas que impulsaron una mayor asociación entre el Estado y las empresas privadas. Aunque México experimentó un crecimiento económico, este trajo consigo el aumento de la desigualdad social, razón que orilló a la creación de programas sociales para aminorar los efectos y ayudar a cubrir las necesidades básicas de la población afectada, lo que sucedió hasta la administración de Carlos Salinas de Gortari en 1991 con el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol. Su objetivo, luchar contra la pobreza extrema mediante 4 ejes prioritarios: mejorar las condiciones de vida de campesinos e indígenas, promover el desarrollo regional, fortalecer la participación de organizaciones sociales y autoridades locales, y construir la solidaridad como una forma permanente de convivencia entre el Estado y la sociedad. En 1994, con Ernesto Zedillo en la titularidad del Ejecutivo, México vivió su más profunda crisis, pues tras convertir la deuda privada en pública a través de
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, el índice de pobreza aumentó entre 1994 a 1996 de 52.4% a 69%. Lo que significó que en ese periodo 14 millones de mexicanos pasaran a condición de pobreza o pobreza extrema, cifra que incrementó al término del sexenio. Aunado a ello, la moneda nacional se devaluó alrededor del 180%, provocando que las familias mexicanas perdieran en promedio 24% de su poder adquisitivo. Lo anterior de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y del Banco de México. Así que en 1997 se implementa el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, el cual consistió de un apoyo económico que condicionaba a los menores a asistir con regularidad a la escuela y a la familia en general a los centros de salud, además de participar en charlas y talleres sobre nutrición y cuidados de la salud. En marzo de 2002, con la presidencia de Vicente Fox, el apoyo cambia de nombre a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, manteniéndose también durante el sexenio de Felipe Calderón, pero sin tener un cambio de fondo significativo. En 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto, el programa es renombrado como Programa de Inclusión Social Prospera, apoyo que además de la Cruzada Nacional contra el Hambre, añadió la Estrategia Nacional de Inclusión, que buscaba mejorar el ingreso familiar y reducir las 6 carencias asociadas a la medición de la pobreza, es decir, el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de vivienda y alimentación nutritiva y de calidad. Desde 2018, inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se ampliaron y diversificaron los programas sociales, destacando la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad, el programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, Sembrando Vida, enfocado en los trabajadores del campo, becas Benito Juárez para estudiantes de escasos recursos y jóvenes construyendo el futuro para dar una primera oportunidad laboral a recién egresados. En 2024, Claudia Sheinbaum Pardo da continuidad a los programas de su antecesor, pero agrega la pensión para mujeres de 60 a 64 años. La beca Rita Cetina, que es universal para nivel preescolar, primaria y secundaria. Y el programa Salud Casa por Casa, que refuerza la atención para las y los adultos mayores y personas con discapacidad que tienen dificultades para asistir a una clínica. A lo largo de la historia, los programas sociales han ayudado a millones de familias mexicanas. Sin embargo, las autoridades reconocen que para combatir realmente la pobreza se requiere mucho más que atenuar las carencias en las condiciones de vida. Considera necesario atender las causas estructurales de las diferencias económicas y sociales que han traído consigo la globalización. Los programas sociales, especialmente aplicados en países de economías emergentes, como es el caso de México, tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, reducir la pobreza, la desigualdad en todos los aspectos, generar oportunidades para promover el desarrollo económico y social, principalmente de los sectores más vulnerables. Un programa social, estimo, viene a cubrir alguna necesidad, requerimiento o a motivar que la propia sociedad, los mexicanos en general, avancemos en alguna carencia y suplamos o nos acompañe incluso en algunos casos a alcanzar un objetivo que es válido, ya sea la educación, la salud, la vivienda, y por eso creo que debe de persistir su existencia y desde luego con sus opiniones que puede haber en cuanto a cierta regulación o no, pero que es necesario porque el Estado social, el Estado democrático y la diferencia que existe en México requiere de este acompañamiento por parte del Estado-gobierno. Los gobiernos del PRI de la época posrevolucionaria, de algunos sexenios que tuvieron sentido social, pues se preocuparon como la ortodoxia
del estado del bienestar decía, ¿no? Pues hay que establecer un sistema de salud público, hay que crear universidades autónomas públicas, fortalecer el sistema educativo público, en fin, esa era la forma de dar respuesta, tratando de garantizar de esa forma derechos sociales como la educación, la salud, más tarde la seguridad social, el régimen de pensiones cuando se creó el Seguro Social, el ISSSTE. En algún tipo tal vez en los gobiernos, vamos a llamar más del nacionalismo revolucionario, como el gobierno obviamente del general Cárdenas o el de Echeverría, ¿no? Que eran, el general Cárdenas, pues muy importante por la reforma agraria, el reparto de la tierra, la expropiación petrolera, los derechos de los trabajadores. Y en el caso de Echeverría, por apoyos a grupos, ¿no? Pues regularizar tierras, garantizar ciertos servicios públicos. Ese era el tipo de apoyo que existió en el siglo XX, ¿no? Cuando los gobiernos del PRI tenían una orientación social o eran nacional revolucionarios. En 2018, con la entrada por primera vez de un gobierno de izquierda que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se da un cambio en lo político, económico y social, pero también en la mentalidad de la ciudadanía, que llevó a una nueva generación de programas sociales, varios de ellos actualmente protegidos por nuestra Carta Magna. Por ejemplo, el de productores, campo del bienestar, el de las mujeres, jóvenes construyendo el futuro, está el de discapacitados, el de la tercera edad. Y ahora que integramos, que fue un compromiso de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de los programas de 60 y más en mujeres. Y en el tema de las becas, antes no estaban consideradas los jóvenes de primaria, de educación básica y secundaria, ahora ya. No podría yo marcar históricamente algún programa que sea el inicio. Sin embargo, me gustaría sí definir que como programa social establecido en la Constitución, definitivamente, a partir de las administraciones que nos encontramos transitando. ¿Por qué? Porque ya les dota de una fortaleza que antiguamente no existía y que, como también es muy cuestionado, dependía de la intención o no de la administración en turno, del aspecto o del espectro que quería cubrir el gobierno en su momento para hacerse de del favor de la gente. Y ahora, al ser una prerrogativa a nivel constitucional, me permito opinar que goza de una característica que la distingue de todas las anteriores. La justicia social la debemos comprender, y esto es algo que ofrezco a la mejor reflexión suya y de su auditorio. La debemos comprender como el tratamiento equilibrado que debe existir desde el gobierno a los intereses de los más, que tienen menos, y a los intereses de los menos, que tienen más. Creo que es importante reflexionar en el punto de partida de estos programas. Hoy son derechos constitucionalizados, pero anteriormente dependían de la buena voluntad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En México, pues ningún gobierno se había preocupado, ningún régimen, para usar una expresión más amplia, se había preocupado por los problemas de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad. Durante años minimizaron los programas sociales. Hay una realidad en nuestro país de violencia, incluso de marginación, de abandono, y estos programas sociales han ayudado bastante. La Constitución no es un frío documento que tenga plasmados 136 preceptos. La Constitución es un documento que tiene alma. Y que si esto lo supiera el pueblo entero, podríamos llegar no solo a observarla,
a respetarla, sino a venerarla. Plasma los más profundos y anhelados quereres del pueblo de México. Con las reformas de carácter constitucional, no importa quién esté en la presidencia de la República y tampoco importa la voluntad de las y los legisladores, porque hay un mandato doble. Se deben de establecer en el presupuesto de egresos de la Federación y no pueden disminuir, además, en términos reales de lo que se estableció en el año inmediato anterior. Para mí los programas sociales ya son una victoria cultural de la izquierda, una victoria política, una victoria ética, y esto ya implica que en el rumbo de nuestra nación, las personas más desfavorecidas, aquellos que históricamente estuvieron desprotegidos por el neoliberalismo, hoy ya forman parte real, auténtica del proyecto de nación. Y estos programas sociales, más allá, muchos lo ven, la oposición lo ve como una dádiva. No, es como un estímulo. Y yo lo que he dicho es, ojalá y se siga afianzando. Por supuesto, aquel personaje primordial es la ciudadanía. Vamos a escuchar un poco. ¿Qué es lo que opinan respecto a los programas sociales? Veámoslo. Me dan mi pensión afortunadamente del bienestar. Realmente estoy muy agradecida porque sí me ayuda bastante. Yo lo uso principalmente para cuestiones de alimentación, mis plantillas, mis lentes en un momento dado. Nadie se había volteado a vernos. Son 30 años de trabajo de una persona y tener un gesto de agradecimiento por el trabajo que se ha realizado. Sí es muy satisfactorio. Me da mucho gusto, la verdad. Nosotros, las personas adultas que recibimos esa pensión, hay que cuidarla y sobre todo valorarla lo mejor posible. Antes que muriera mi mamá, hizo el trámite, nos dieron una tarjeta y desde ahí obtengo mi beca. Sí me ayuda en algo, bueno, pues ahorita que no tengo mis papás, pues sí me ayuda en algo, así como para mi escuela, comprar mi ropa. Gracias por el apoyo, porque sí es una ayuda. Yo estudié en la UAM Xochimilco la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, pero por la pandemia y cuestiones así no encontraba trabajo y en eso entré al programa de jóvenes Construyendo el Futuro. Cuando llegué aquí pues fue una buena sorpresa encontrar que se relacionaba un poquito con mi carrera. Hay otras licenciaturas también afines al diseño de la comunicación gráfica, diseño gráfico, diseño y artes visuales, que además te ayuda como en esta transición entre que sales de estudiar o que estás buscando trabajo, puedes encontrar como un apoyo y te ayuda a amortiguar esa parte de la solvencia económica, ¿no? Además de que aprendes y bueno, puedes desarrollar más áreas que no conocías. De acuerdo con datos del gobierno federal, 82% de las familias mexicanas reciben de manera directa, sin intermediarios, en promedio 1.3 programas sociales de bienestar. Y como hemos escuchado, para beneficiarios resulta un apoyo crucial que les ayuda a cubrir necesidades básicas, reducir la vulnerabilidad económica y mejorar la calidad de su vida cotidiana. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, que regresamos. Algunos programas sociales resultan ser, por decirlo de alguna manera, más indispensables que otros. Así que para evitar que se conviertan en una herramienta de chantaje o de suma de votos cuando existe algún proceso electoral, se decidió elevarlos a rango constitucional, es decir, protegerlos en nuestra Carta Magna. Los artículos que fueron reformados para este objetivo son el cuarto constitucional, donde se reconoce la necesidad fundamental de garantizar a la ciudadanía, y en especial a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, los derechos como el acceso a una seguridad social, las pensiones no contributivas y la obligación del Estado de garantizar un bienestar. El artículo 27, que ha dirigido principalmente
a los pescadores y campesinos de pequeña escala, donde se establece el derecho a recibir un apoyo económico anual directo y la obligación de mantener precios de garantía para productos como el maíz, el frijol, la leche, el arroz y el trigo. El artículo 123, que protege el derecho al trabajo digno y socialmente útil, promueve la creación de empleos y la organización social para el trabajo, lo que está relacionado con los programas de capacitación para el empleo. Los programas que actualmente se encuentran en nuestra ley máxima son los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, para los trabajadores del campo, becas para estudiantes de nivel básico, media, superior y superior, la pensión para mujeres y el programa Salud Casa por Casa. La cuestión asistencialista podría interpretarse en el caso de algunos programas que existen a nivel municipal o estatal, donde se establecen ciertos condicionamientos o temporalidades. Por eso la nota relevante es la universalidad. En el momento que un programa social adquiere el carácter de universal y se establece con rango constitucional, entonces ya no dependerá de la política de un partido en concreto, sino que será una decisión de Estado. Lo que evidencia llevar a la estructura jurídico-normativa de supremacía que implica nuestra Constitución una disposición, no implica de ninguna manera cesar su cumplimiento cabal. Pero sí nos advierte de una voluntad política fundamental, de hacerla por su propio contenido y naturaleza digna de estar en la más alta jerarquía de nuestra estructura jurídico-política. Entonces, el simple hecho de que nosotros veamos en nuestra Carta Magna disposiciones como esta, de asegurar una pensión para los adultos mayores, de apoyar a los discapacitados, de apoyar a las mujeres de 60 y más, todo este tipo de programas de carácter social. Los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, obedecen a eso. Cuando menos a voltear a mirar a ese amplio espectro de la población que estuvo olvidado o desatendido durante casi 40 años. Antes decían, si votas por el PRI o votas por este candidato, te vamos a dar esta despensa. No, ahora no. Ahora por ley a todos les corresponde. Y estamos entrando en una nueva etapa, por ejemplo, el tema del programa de vivienda, que nuestra presidenta ya dijo, más de 1 millón, el propósito en el sexenio. Estaban rescatando mayor acceso a las viviendas de muchos jornaleros, trabajadores, obreros, y que esto también son programas y que también ya están contemplados en la Constitución. En alguna pregunta que hacía yo a compañeros en la labor, en la función, cuestionaba yo si alguien estaba en contra de que existiera una igualdad en México, que si alguien podría oponerse a este pensamiento, y mi sorpresa fue que sí existían opiniones que no comparten esta visión de ayuda, de acompañamiento del Estado. Antes, ¿qué pasaba? Se las dejaban al delegado de las instituciones, el delegado a los favoritos o y a veces ni llegaba el recurso. Ahora no. Ahora con los servidores de la nación, estos programas van directo a la ciudadanía. Puede no estar en la Constitución, o sea, teóricamente un derecho, una garantía para hacer efectivo ese derecho, no son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, los programas sociales como derecho constitucional es la garantía, la obligación que tiene el gobierno de dar esos programas sociales a los grupos vulnerables. Entonces no es necesario que estén en la Constitución, pero no podemos responsabilizar o señalar a nadie porque lo lleve a la Constitución. Cualquier otro partido que hubiera tenido como bandera el tema de los programas sociales, de la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, y hubiera construido
este proyecto basado en programas sociales lo hubiera llevado a la Constitución. La vulnerabilidad de su permanencia precisamente está en la decisión que tome el encargado del Poder Ejecutivo a nivel federal o a nivel subnacional, en este caso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o de los gobernadores de los estados. Te pongo algunos ejemplos también. Hay entidades federativas donde existen programas un poco más avanzados, como la Ciudad de México. Aquí, por decisión de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y el acompañamiento también del Congreso de la Ciudad de México, no solamente las personas adultas mayores de 65 años en adelante tienen esta pensión, también quienes están de 60 a 64 años de edad, sean hombres o mujeres. Y a nivel federal hay un programa social establecido por la presidenta Sheinbaum exclusivamente para mujeres de 60 a 64 años de edad, empezando por mujeres indígenas. En estos casos todavía no están constitucionalizados, dependen entonces de la decisión política que tome quien encabeza el gobierno en turno. Nuestra Constitución mexicana, al igual que los derechos humanos universales, establece el principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Pues que los derechos deben ser ampliados y mejorados gradualmente. Es decir, el Estado no puede permitirse retroceder en la protección de los derechos. Respecto a la anterior, hay quienes han externado su preocupación, cuestionando si este principio pudiera poner en riesgo la viabilidad de los programas sociales, sugiriendo que quizá en algún momento pudieran ser impagables. El hecho que esté en la norma fundamental no asegura que el Estado nos va a dar vivienda a todos los mexicanos. Si bien está previsto el derecho, tiene que tener una estructura además legislativa, presupuestal, social, que permita materializarlo. La diferencia ante uno de estos programas es que obliga al Estado a contemplarlo. No es el hecho solo de preservar o de prever el derecho humano a, y que bajo esa circunstancia, si bien lo hace exigible, reclamable y permite que la ciudadanía lo exija y que se lleve incluso a los tribunales para requerir su cumplimiento mediante la ayuda del aparato judicial. Yo, desde el punto de vista el observador en materia de recursos, puedo decir que pues, si hay recursos para otro tipo de actividades, pues ¿por qué no ponerlos al servicio de quien nos entregaron a nuestro país su vida, por ejemplo, los adultos mayores? Lo que sí estoy seguro es que no será una inversión superior a la capacidad financiera del Estado mexicano. Y que no quiero decir que sea de la más elevada prioridad este programa o de la de los discapacitados, pero sí estoy seguro que hay muchos otros programas que tienen cuantiosos recursos asignados y que no tienen la misma prioridad o la misma elevación que estos programas. Yo creo que sí hay temores en algunos sectores sociales, de las clases medias altas, en sectores tal vez financieros, económicos del país, que dice, bueno, va a llegar el momento en que ya no va a poder la hacienda pública satisfacer la progresividad de esos programas sociales. Yo pienso que los programas sociales, como todo, ¿no? Como todo en la existencia humana, no serán eternos. A medida que muchas personas a través de esos programas sociales puedan estudiar, puedan tener un empleo, alguna condición de trabajo, y en la medida que esos sectores vulnerables dejen de estar en pobreza extrema o en algún nivel de pobreza o de desigualdad, pues dejarán de recurrir a los programas sociales como ahora recurren. Estamos a expensas de que el presupuesto alcance para cubrir, no sé, el pago de las pensiones, el cumplimiento de ciertas condenas que se generan ante el incumplimiento de una sentencia de amparo, y la respuesta es, ya no hay recurso. ¿Eso significa que el derecho deja de existir? Yo creo que no. Ahora, en realidad lo que se requiere precisamente, o lo que le importaría a la sociedad, es que esté asegurado que año con año van a recibir la ayuda, la prerrogativa. ¿Por qué? Porque incluso muchas familias ya están programadas
o ajustadas sus vidas, sus planes de vida, la educación tan solo, a este tipo de asistencia que da el Estado. La constitucionalización da certeza y permanencia a los apoyos. Pero hablemos de datos. ¿Cuál es el impacto en la política social de beneficios que ha traído consigo los programas sociales? El 1 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno. Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida, con salarios justos y programas de bienestar. Fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda. Promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada, nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana. Además de señalar los avances en los diversos programas sociales, destacó el número de personas beneficiarias durante el periodo de enero a agosto de 2025. En 2025 destinamos 850,000 millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto, a programas de bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco de Bienestar. Estos recursos llegan a 32 millones de familias. Estos 32 millones de familias están registrados en los programas sociales de la siguiente manera. Pensión para adultos mayores de 65 años, 13 millones de personas. Pensión para personas con discapacidad, 1.606.382 personas. Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, 3.861.153 estudiantes. Otras becas educativas, 3.196.000 familias con hijas e hijos en primaria. Jóvenes escribiendo el futuro, 398.269 universitarios de instituciones públicas. Jóvenes construyendo el futuro, 151.419 jóvenes hasta la fecha del informe, aunque se aseguró que la cifra llegaría a los 250.000 registrados. La escuela es nuestra, 63.252 escuelas de educación básica y 6.050 de nivel medio superior. La clínica es nuestra, 11.816 centros de salud recibieron apoyos del programa, además de que se incorporó al ISSSTE. Bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, 243.000 infantes de entre 0 y 4 años. Apoyo Bien Pesca, 192.000 pescadores. Apoyos de producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos, 1.886.000 campesinas y campesinos. Precios de garantía, 34.000 pequeños productores del campo reciben precios de garantía para su comercialización en las tiendas del bienestar. Sembrando Vida, 415.000 sembradores de más de 1 millón de hectáreas. Leche para el Bienestar, 3.000 productores de leche abastecen a 6.5 millones de familias. Con la entrada a la administración de Sheinbaum, iniciaron también 3 nuevos programas de bienestar. La Pensión Mujeres Bienestar, donde 1.002.058 mujeres de 63 y 64 años ya reciben la pensión. La mandataria aseguró que al finalizar el 2025 serían 2 millones más de mujeres quienes reciban este apoyo. Beca Universal Rita Cetina, con la que 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya cuentan. Con el programa Salud Casa por Casa, todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica contando con 20.000 servidores de la salud. Cabe mencionar que algunos de estos programas tuvieron su origen en 2018 con el gobierno de López Obrador, quien convirtió el lema de "Por el bien de todos, primero los pobres" en una política de Estado. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, la política de bienestar logró que entre 2018 y 2024 la pobreza se redujera de 41.9% a 29.6% y la pobreza extrema de 7.05 a 5.3.
Las mismas fuentes señalan que gracias a estos apoyos, entre otras acciones, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la condición de pobreza a pesar de la crisis global, consecuencia de la pandemia por COVID-19. En realidad, estamos hablando de mucho más que solo cifras. Hablamos de la vida de millones de mexicanas y mexicanos, de un apoyo que, si bien no logra por sí solo resolver todos los problemas que pueden existir en un hogar, representan para muchas personas una oportunidad y un impulso para tener mejores condiciones de vida. Yo lo he constatado en Zacatecas. Muchos, por ejemplo, en el tema de los abuelitos o de los discapacitados, dicen, oiga, a mí nunca me daban. Y ahora, por ley, me corresponde ayuda, se lo agradezco. Entonces, lo benéfico de estos programas es que llega directo al beneficiario. Yo creo que voy a dar un argumento no económico, sino político. Sin los programas sociales que hoy existen, los niveles de inestabilidad, de ingobernabilidad política en el país serían muy grandes. Es decir, cuando la gente no tiene para comer, cuando no tiene ningún tipo de ingreso, pues hay condiciones de inestabilidad. No solamente eso puede propiciar o es una causa, no es la única, de la delincuencia común o organizada, sino también de la inestabilidad política, de la ingobernabilidad, de los reclamos, de las exigencias, de las protestas. Entonces yo creo que cuestan mucho, pero mantienen estable al país con los niveles de estabilidad que podemos tener. Pues la hazaña es evidente, ¿no? Sacar a 13 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, no con datos del propio gobierno, sino de entes con autonomía y que incluso no han sido muy afines a la política social de los gobiernos de Morena. Y te estoy hablando, por ejemplo, del caso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que en estudios muy serios aceptan que hubo una reducción sustancial de la pobreza, tasada entre 10 y 13 millones de mexicanas y mexicanos. Y ahora con información muy clara, muy evidente, me refiero científicamente, del INEGI, con personal, esto es muy importante, que incorporó del extinto Coneval, con esa misma metodología, se comprueba este avance histórico. Entonces, con datos se puede comprobar esta aportación de carácter sustancial y además en la realidad, el día a día de las mexicanas y mexicanos, pues se siente en el bolsillo, se siente en el ejercicio de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, que son los principales destinos, digamos, de estos ingresos que han recibido los adultos mayores, los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres. Sin duda alguna podemos asegurar que la constitucionalización y por lo tanto la contemplación en el presupuesto anual de los programas sociales se trata de un avance importante para la protección de estos derechos. Pero se estará usted preguntando, ¿de dónde salen los recursos para financiar estos programas? Del pago de los impuestos de todas y todos los mexicanos, aunque hay algunos que se niegan de manera contumaz a pagarlos. Me refiero a adeudos de miles de millones de pesos que de hecho están en el ambiente y en la discusión pública. Pero tenemos un incremento sustancial en la recaudación en el país. Este ha sido pues un acierto del equipo técnico que hay en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de Hacienda, y muy importante lo que se ha logrado en el caso de aduanas. Los datos señalan que en este año 2025 tenemos un incremento superior al 24% en el incremento de los ingresos de aduanas. Estamos hablando de más de 700 mil millones de pesos que antes no se recaudaban por todo lo que ingresa al país. Entonces, con estas políticas públicas se logra obtener estos recursos. No se permite la evasión de impuestos, no se permiten las condonaciones a las grandes corporaciones. Estas son las diversas fuentes: empresarios, trabajadores, las aduanas con todas las importaciones y exportaciones, y así se ha construido, digamos, esta bolsa para poder solventar estos gastos tan relevantes. Después de una breve pausa, regresamos para saber cuáles son los retos y perspectivas en un futuro próximo para los programas sociales. No se vaya.
¿Qué falta por hacer para que estos programas funcionen plenamente? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los programas sociales? ¿Cómo podemos medir si realmente están cumpliendo su objetivo? Parte del reclamo que se escucha en las cámaras, en la discusión pública, es la falta de reglas claras, la falta de una transparencia, creo, de nivel que todos quedemos satisfechos de a dónde va el dinero, qué se hace con el dinero, el pedir cuentas. Claro que el tema social podría ser una justificación, nos rebasa el darle ayuda a tanta población y pedirle cuentas a todos ellos. Muchas veces no llevamos control ni de lo que recibimos diario, mucho menos de un recurso que se recibe y ya está casi destinado en la mayoría de las familias mexicanas. Pero bueno, podría transitarse sobre un esquema en el que se cubra esta exigencia de transparencia y claridad en las cuentas. Ya en las comunidades, en todo el país, mucha gente dice, o comemos o estudias. Y este apoyo, este beneficio social, les está ayudando directamente. ¿Cómo lo mides? Pues no deserción escolar, con más participación. Las estadísticas ahí están y yo deseo que siga fluyendo. Incluso todos estos programas deben de tener su evaluación. El impacto que está haciendo en la sociedad lo está haciendo cada una de las dependencias que le corresponde. En este caso, la del bienestar lo está midiendo, lo está atendiendo. A mí me parece que lo primero que habría que hacer sería consolidar los cambios que ya tenemos hasta este momento en lo social. Asegurarnos que con las leyes que reglamentan los cambios realizados a nuestra Carta Magna vuelvan observables esos cambios por parte de los destinatarios de la norma que somos todos, en tratándose de la Constitución, autoridades y gobernados. El reto está en lo siguiente. Hay muchos derechos que están en la Constitución. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la vivienda. La Constitución, desde un punto de vista teórico, es el concentrado del anhelo de la nación, los anhelos de la nación. Lamentablemente, en muchos casos, esos derechos no se viven en el día a día. Pero el riesgo está en que llegue algún gobierno que determine desobedecer ese mandato constitucional, como ocurre con algunos otros derechos que lamentablemente en la historia de nuestro país no han sido efectivos, incluyendo los de carácter, por ejemplo, laboral, que están ahí, pero lamentablemente no eran una realidad. ¿Es suficiente con que esté en la Constitución? No, porque siempre dependerá de la voluntad política tomar esa decisión de acompañar ese mandato constitucional. Hemos caído, sobre todo en la etapa del neoliberalismo, caímos mucho en la academia, sobre todo, en el vicio de traer conceptos novedosos, importados de distintos sitios, tratando de justificar una innovación, que lo único que hacía era colocar confusión y volver ampliamente interpretables nuestros conceptos fundamentales. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer en la Constitución y en nuestra reglamentación secundaria, en la legislación secundaria y en su reglamentación, es utilizar términos unívocos. No nos extrañe que quieran volver hasta interpretables conceptos fundamentales como el de democracia o de república, diciendo que ya son conceptos añejos, tradicionales, que hay que traer en una nueva concepción a la modernidad. Esta es una trampa muy peligrosa, porque si nosotros volvemos interpretable todo, pues lo volvemos interpretable conforme a qué. No va a ser tan fácil,
porque como ya es una reforma constitucional, o más bien como ya está contemplado en la Constitución, ahorita nosotros, ese fue el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Cuál? El tener mayoría calificada. Y yo creo, para que logre un partido en lo sucesivo, la mayoría calificada va a estar complejo. Y todas las reformas que pudiera haber y hay, debe ser progresivamente. No debe ser en deterioro. Y yo creo que ya está establecido. Es decir, si algún gobierno llega y quiere quitarla, primero tiene que tener la mayoría calificada. Y segundo, que esté convencido de que quiere, por ejemplo, quitarle apoyo a los discapacitados, a las mujeres, a los jóvenes. Yo creo que va a ser un poco complejo. La gente ya lo sabe. Por eso no lo entienden muchos. La oposición no lo entiende. Muchos dicen, es que no tenían mayoría. No, el pueblo de México así quiso. Y yo creo que de ahora en adelante va a ser muy difícil que se logre una mayoría calificada y más en perjuicio de los más vulnerables. Imagínate que ganara un gobierno del PAN que tuviese la mayoría calificada, como hoy la tiene Morena y sus aliados, sus partidos aliados, y que dijera, vamos a reformar esto de los programas sociales. Se acabaron los programas sociales, los vamos a derogar. Pues sería muy interesante lo que ocurriría con la sociedad, con sectores sociales que han vivido o que reciben esos programas sociales y que esos programas sociales pues alivian sus niveles sus carencias, ¿no? Las deficiencias en sus condiciones de vida. Yo creo que se generaría un movimiento muy interesante en el país. Entonces, pues sí, lo que se incorpora a la Constitución, cuando es positivo, creo yo, se mantiene, porque recibe el respaldo social, la legitimidad social. Las personas que están en condición de vulnerabilidad no van a aceptar que se deroguen los programas sociales. Ciertos sectores de la clase media o hasta de la clase alta van a decir, no los deroguen, no los deroguen porque nos van a propiciar un conflicto social inmanejable en el país. Parte de los retos a los que se han enfrentado los programas sociales para quedar plasmados en la Constitución tienen que ver con las diferencias ideológicas de los partidos conservadores de derecha contra los partidos liberales de izquierda. El argumento principal en contra era esto, el costo. Es que cuesta mucho. ¿Cómo vamos a pagar eso? No hay hacienda pública, no hay finanzas públicas que sostengan los programas sociales, ¿no? Otro argumento es, son recursos que reciben los sectores vulnerables y que no hace nada, ¿no? No hace nada para obtener esos recursos. Yo oí, esto es algo que le oí a un arzobispo de México, a un príncipe de la iglesia, ¿no? Que me dijo, no, hay que enseñar a la gente a pescar y no darle el pescado, ¿no? Una cosa no riñe con la otra, desde luego que hay que enseñarlos a pescar, pero también, pues, mientras los enseñamos a pescar, hay que darles el pescado, ¿no? Y después había otros muy secundarios, ¿no? Que decían, bueno, las personas que van a recibir estos programas sociales, pues los van a utilizar para fines no éticos, ¿no? Los van a usar, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Los van a usar para comprar alcohol, drogas. Las personas mayores se los van a dar a los hijos que no trabajan, que son vagos. En fin, había todo tipo de argumentos. ¿Cómo debieran entonces seguir desarrollándose los programas sociales y cuál es el papel que como ciudadanía nos corresponde para garantizar la transparencia y mejora de los mismos? Y yo insisto en que se debe incluso ha habido algunas situaciones ya en territorio de programas que no se aplican y yo creo que se tiene que estar analizando y revisando constantemente porque estos programas, su espíritu son de buena fe, pero a veces en los estados, en las comunidades no se aplica y
y entonces son perjudiciales. ¿Qué debemos de hacer? Garantizarlos día con día y que perduren no nada más 30 años, al 2030, al 2050, no más, porque ya va a estar establecido. Los últimos datos que estableció el Coneval tiene un semáforo que es muy interesante sobre la transparencia y la eficiencia de estos programas. Yo te diría, la nota de universalidad mejoró la eficiencia del programa porque los recursos aterrizan de manera directa en la cuenta del ciudadano o de la ciudadana sin necesidad de pasar por una serie de intermediarios que quizá se aprovechaban de esos recursos y al final no llegaban. Eso ya lo ha mejorado. Segundo, la nota de universalidad previene las cuestiones de corrupción. Ya no depende de un funcionario público determinar quién accede o no a este derecho social. Con solo reunir los requisitos, ser mexicana o mexicano y tener más de 65 años de edad, por ejemplo, te puedes inscribir y son transparentes estos mecanismos. Cerca de 20,000 comunidades en el país tienen menos de 500 habitantes y en muchas otras las comunidades les resulta complicado acercarse a las cabeceras municipales por las características de los caminos. Son casos como estos en los que las autoridades ahora concentran su atención. Todavía hay cerca de 6 millones de mexicanas y mexicanos en extrema pobreza. Y significa que en esos casos concretos, los programas sociales quizá no hayan llegado o no lo hayan hecho de manera contundente. Y hay algunas barreras. Quizá estas mexicanas y mexicanos no tengan, por ejemplo, un acta de nacimiento, no tengan, por ejemplo, una credencial oficial para identificarse, no tengan esa cercanía siquiera para ir a esta plaza pública de la que te hablaba a hacer su inscripción en el programa social. Quizás sean mexicanas y mexicanos que no hablan español, y esto te lo digo con datos también del propio INEGI. Cuando tú ves la brecha entre las mujeres indígenas de zona rural y los hombres que viven en zonas urbanas y que no son indígenas, el diferencial es enorme. Significa que todavía se requiere un esfuerzo del Estado mexicano para ir a buscar a estas personas y apoyarlas a que puedan ingresar para ejercer estos derechos universales. En este momento, podemos afirmar que los programas sociales están blindados constitucionalmente. Sin embargo, algunos expertos ponen en duda su preservación en caso de que un partido de derecha volviera a tener la dirigencia del país. Porque de llegar, pues el ala conservadora, de derecha o de ultraderecha, pues evidentemente que se corre el riesgo de que todos esos cambios sucumban y que se reorienten. Entonces, en primer lugar de eso, si nosotros logramos permear creo que ya está permeado, me parece, tengo la impresión de que ya el pueblo de México en su gran mayoría tiene la conciencia ya en sus cromosomas, la esencia del propósito de estas reformas sociales. Ya no va a ser tan sencillo que permita que se les arrebate. Pero, pues, eso depende de que la derecha no vuelva a tomar las 3/4 partes del Congreso. Esa es la realidad. Los programas sociales llegaron para quedarse. Aprovecharlos y cuidarlos es responsabilidad de todos los mexicanos, estemos o no inscritos en ellos. La superación de sus retos, el futuro de los mismos depende en gran medida de una cadena de decisiones que como mayoría ciudadana tomemos en los próximos años. El hecho es entender, ¿es para ayuda? Sí. Y lo que el ciudadano haga con él, quizá no podemos controlarlo. Quizá nos rebase ante las múltiples necesidades que hay y haya personas que le den un destino, no me gustaría decir indebido, incorrecto o no al objeto para el que fue entregado. Pero eso no desnaturaliza las ventajas o los beneficios que tienen estos programas. La gente puede decir, lo ocupé, sí era para la escuela, pero lo ocupé para pagar la renta, para pagar la luz, para comprar comida. Y no por eso deja de perder su razón de ser. El pueblo de México no tiene ninguna capacidad disminuida.
El pueblo de México tiene conciencia, está informado, el pueblo de México opina, el pueblo de México sabe. El pueblo de México sabe en quién respaldarse y en quién no puede respaldarse. Entonces, independientemente de la intención con que pudiera llegar un gobierno en el futuro, me parece que es muy importante advertir este grado de concientización y de crecimiento cívico del electorado mexicano. Cuando ves a una persona con discapacidad y te dice, gracias. Cuando ves a un joven estudiando y que sale adelante día con día y que está motivado y dice, ya compré mi libro, me está ayudando para mi camión, para desayunar, comer, gracias. Tú lo palpas, pues. No hay un reclamo, no hay que te digan, oiga, no, pues es bien poquito, no. La verdad, los mexicanos somos gente agradecida, gente generosa. Y yo creo que esto de los programas sociales ayudan mucho a la economía de los municipios, del estado, porque además es un recurso que se mueve en el municipio, que se mueve en el estado y que genera economía. Ese es el verdadero impacto. Los programas sociales fue una respuesta de la 4T al neoliberalismo, porque el neoliberalismo produjo desigualdad y pobreza, ¿no? Entonces, cuando se supere esta etapa histórica del neoliberalismo y se consoliden circunstancias sociales más igualitarias, no habrá necesidad de programas sociales, como hoy existe. Agradecemos la participación en este programa de los legisladores, juristas, académicos y expertos que nos acompañaron, así como su preferencia por permanecer con nosotros. Para concluir, le invito a reflexionar lo siguiente. ¿Usted ya conoce todos los programas sociales a los que tiene derecho? Y como ciudadanía, ¿cómo podemos vigilar que estos programas lleguen a quienes más los necesitan? Hasta la próxima.